conversando. Bueno, Claro que sí. bienvenidos a todos, amigas y amigos, a esta nueva actividad en el marco del Congreso Desafíos de la Transición a una Nueva Civilización. Eh, esta actividad, bueno, habíamos tenido algunas semanas, meses, qué sé yo, sin novedades, pero ya estamos retomando las actividades de estos conversatorios, eh, que sabemos son vistos por distintos interesados en distintas partes de Latinoamérica. Sabemos que nos ven desde Puerto Rico, desde Colombia, de Uruguay, eh, de distintas partes también, incluso Estados Unidos, así que súper contentos de poder desarrollar una nueva actividad en el marco de este Congreso Nueva Civilización. Destacar solamente algunas ideas generales para partir. El Congreso Nueva Civilización es un congreso que se trata de actividades continuas, no es solo una única actividad en una fecha. Desde julio del año 2019 que venimos desarrollando conversatorios, webinars y otras actividades para introducir, ir dando novedades sobre algunos de los 7 campos de acción que el Congreso Nueva Civilización ha definido como líneas de atención para poder ir mostrando que ha ido surgiendo, que va surgiendo y que está surgiendo una nueva civilización en lo que respecta a nuevas formas de comprender distintos ámbitos y campos de acción. Esperamos nosotros poder llegar al mes de abril del próximo año a desarrollar en lo posible una actividad de carácter presencial para que también coincida con lo que anualmente ha sido la entrega al premio Nueva Civilización, que en este caso, en el año 2020, hemos querido destacar en la figura de el señor Joan Melé, a quien se le entregará un galardón y un reconocimiento a su aporte en el ámbito de la economía social y solidaria. La nueva civilización es que este congreso y estas actividades hay que recordar que surgieron varios años antes, del año 2013, y desde esa fecha hasta ahora, con las distintas actividades que hemos ido desarrollando, estimamos que han participado cerca de 80 profesionales e intelectuales de distintas disciplinas que han abordado ideas, experiencias, nuevas formas de comprender y entender la economía, la relación con el medio ambiente, la educación y la salud, entre otros grandes temas. Me interesa comprender y que se entienda claramente cuál es el sentido de realidad que está detrás de estas actividades. Estamos hablando de propuestas que no solo tienen un sentido crítico que devela en el fondo la crisis profunda en la que está atravesando la humanidad y que estaría dando pie al surgimiento de una nueva civilización, sino que lo hacemos también desde una perspectiva optimista. Nos interesa que las propuestas sean esperanzadoras, inclusivas, respetuosas de la complejidad, pero también y principalmente nos interesa que no sean instrumentalizadas políticamente, sino que más bien sean opciones, alternativas, de nuevas maneras de ver la realidad y el mundo para que sea y que tenga un carácter constructivo de esta nueva realidad. Entonces, como les comentaba, hemos desarrollado muchísimas actividades y todas estas actividades y videos y todo el material que está disponible, incluyendo los textos y los testimonios audiovisuales, están disponibles en el sitio web del Congreso Nueva Civilización, que está en www.congresonuevacivilización.cl, al cual se puede acceder libremente. Al igual que los textos y libros están disponibles en www.universityvirtual.cl y el canal de YouTube del Congreso donde pueden visitar los videos. Este conversatorio de hoy día, jueves 19 de noviembre de 2020, está dividido en 2 partes. En una primera parte va a haber una exposición de parte de una invitada que luego les voy a presentar, que va a disponer de 20 minutos más o menos para poder hacer la presentación de su propuesta temática. Y luego pasaremos a una sección de intercambio de visiones, de comentarios y preguntas, y para que se genere y se enriquezca el debate que acostumbramos tener en este tipo de actividades. Les pedimos solamente a quienes están participando que mantengan en silencio sus micrófonos para poder escuchar atentamente la exposición de nuestra invitada. Bueno, entrando en materia, les comento que nos acompaña hoy día doña Anabel Ortiz, que es doctoranda en Ciencias de Desarrollo Regional y Tecnológico en el Tecnológico Nacional de México, en el campus de Oaxaca.
Ella nos acompaña hoy día con el tema organización comunitaria, la tradición cultural del tequio como mecanismo para la reforestación en Oaxaca, México. El conversatorio se enfocará en una investigación liderada por Anabel, que se centra en la experiencia de reforestación de la Mixteca que se ubica en la zona de San Juan, en Tepozcolula, Oaxaca, México. Entre otros aspectos, se destacará cómo se descubre que la conjugación de apoyos gubernamentales y comunitarios desencadenan reacciones internas en la comunidad y cómo, a partir de la transformación del territorio, se descubre el impulso y las aspiraciones que se van forjando en la comunidad, y también se manifiesta la protección al medio ambiente y la conciencia dentro de la comunidad. Entonces, sin más, les dejo, bueno, reiterando los agradecimientos por su participación y su interés, les dejo entonces, les cedo la palabra a Anabel Ortiz desde México. Anabel, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida, y les cedo el micrófono. Ok, buenos días. Bueno, para principiar este conversatorio, pues hace días usted me comentaba por qué o cuál era el interés que tenía en mostrar estos resultados preliminares de mi investigación, sobre todo en el Congreso. Bueno, para empezar, considero que el Congreso relata de manera vívida parte de las transformaciones de la humanidad. Con estas pequeñas experiencias como la que hoy les comparto, y me atrevo a decir que son pequeñas porque en mi caso son experiencias de una sola comunidad de Oaxaca y principalmente en la región de la Mixteca Alta de Oaxaca, donde existe pues una enorme biodiversidad. Es uno de los estados más ricos hablando. Otro aspecto importante que me provocó a participar en el conversatorio, pues es la idea que presentan en un apartado que justamente así se llama, la idea, donde llaman a la solidaridad y ya capilando un poco, nosotros como humanos hemos roto esa solidaridad con la humanidad y con la naturaleza, pensando que la naturaleza pues está a nuestra entera disposición y disfrute. Principalmente pues estos rasgos de pensamiento se centran en las grandes ciudades. En las comunidades se comprende de manera diferente, que aunque con el dinamismo de la sociedad y los cambios pues se van adoptando a los nuevos retos y a las realidades que ocupan las transformaciones en su territorio. Bueno, comenzando, eh, yo no puedo... Ah, ya, ok. Bueno, para comenzar, ¿dónde se ubica la Mixteca Alta de Oaxaca y San Juan Tepozcolula? El estado de Oaxaca es uno de los más grandes, se divide en 570 municipios que a su vez se dividen en 8 regiones. Dentro de estas 8 regiones destaca la región de la Mixteca. La región de la Mixteca se vuelve a dividir en 3 regiones. En el caso de la investigación se centra en la región de la Mixteca Alta. La Mixteca Alta se distingue pues por su topografía accidentada, escarpada y con laderas de pendientes fuertes. Se estima que el 70% de su superficie es de laderas y su altitud va desde los 1.500 metros hasta los 3.500 metros sobre el nivel del mar. San Juan Tepozcolula se ubica al noreste del estado de Oaxaca, aproximadamente a 2 horas de la ciudad de Oaxaca, siguiendo por la carretera federal 190 con dirección a la ciudad de Tlaxiaco. Como ustedes pueden observar, pues en las imágenes que presento, pues hablan solas, ¿verdad? Ya se ve la carencia de cobertura forestal que existe en el área y pues bueno, la gran degradación de suelos que hay. Ahora, ¿qué es la reforestación y su relación con la Mixteca Alta de Oaxaca? Una de las alternativas para enmendar todos los estragos ocasionados por la erosión de suelos en la región de la Mixteca, pues es la reforestación. CONAFOR divide a la reforestación
en reforestación rural y en reforestación urbana. En este caso se aplica la reforestación rural, que tiene como objetivo establecer superficies forestales o potencialmente forestales donde originalmente existían bosques, selvas o vegetación semiárida. La reforestación rural se enfoca en la reforestación de protección y de restauración, que a su vez su propósito es el de proteger y contribuir a la estabilización y restauración de terrenos donde existen fuertes problemas de pérdida de vegetación, de vegetación y de suelos. Bueno, ya detallando un poco más de los antecedentes de los programas de la reforestación en la Mixteca Alta, en cuanto a los programas, desde 1935 se han desarrollado programas gubernamentales que tuvieron la finalidad de impulsar el desarrollo económico de la región. En 1972, los programas integrales rurales intervinieron con mayor impulso en la región con el objeto o el objetivo de ayudar a despegar también el desarrollo económico, pero a la par iniciaron con mayor énfasis las obras de conservación de suelos y las reforestaciones. Para 1998 se creó el Programa Nacional Forestal, que en el 2001 lo absorbe la recién creada Comisión Nacional Forestal, dando pues un mayor impulso a lo que son las reforestaciones y sobre todo al área de estudio. Aquí les presento una línea de tiempo donde rescato algunos de los principales programas gubernamentales que se implementaron en la región de la Mixteca. De ahí es importante analizar la organización comunitaria que está detrás de las áreas reforestadas en San Juan de Poscolula. ¿Por qué? Porque las áreas reforestadas por las comunidades son el resultado de dedicación de tiempo, dinero, de intercambio de conocimientos, conflictos con sus respectivas soluciones y mediación, y sobre todo del esfuerzo y especialmente de una gran disposición para mejorar su entorno por parte de los habitantes. En la foto ustedes pueden observar, él es el señor Frumencio y es o era el presidente del Consejo de Vigilancia de San Juan de Poscolula. Aquí nos está auxiliando en la toma de datos dasométricos para medir el sitio de temporal. Bueno, de ahí partimos de cómo se asocia el capital social, la transformación del paisaje y el capital natural en el caso que hoy les presento. Bueno, esta investigación se fundamenta en estas tres principales teorías, de las cuales su análisis se deduce que cualquier acción social se desarrolla dentro del territorio y a su vez en contextos sociales específicos que determinan la percepción de los problemas y propicia el establecimiento de cuáles son las conductas adecuadas y se generan distintos patrones sociales ligados en este caso con el tequio, en donde se da muestra de la adaptación de estos mecanismos ancestrales de la organización comunitaria para realizar las reforestaciones. Aquí sí quiero aclarar que en los datos empíricos de las entrevistas, muchos de los entrevistados me decían es que antes del 2007 que iniciaron a recibir apoyo para la reforestación por parte de la Comisión Nacional Forestal, no había tequios para las reforestaciones. Los tequios los utilizamos para construir la cancha, para introducir la tubería del agua potable, para hacer brechas, para deslindar. Hasta el 2007 es que se llevan a cabo o se introduce el concepto de tequio para la reforestación. Bueno, en cuanto al diálogo con actores locales, los entrevistados son o fueron, porque ya cambiaron de autoridad municipal, integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y del Consejo de Vigilancia. La recolección de datos se dio mediante herramientas
de sondeo rurales participativas, que incluyen historias de vida, pláticas formales e informales y las líneas del tiempo, para también tener un poquito más de evidencia de la transformación del paisaje a raíz de la elaboración de estas líneas de tiempo. Aquí sí es importante señalar la caracterización de la muestra y más adelante les explicaré por qué. Bueno, la edad promedio de los entrevistados es de 52 años, la escolaridad promedio es de secundaria. La mayoría de las personas entrevistadas se dedica a actividades relacionadas con el campo, es decir, se identifican como campesinos, son integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y del Consejo de Vigilancia. Han sido integrantes de estas autoridades comunales por lo menos una vez en el tiempo que han sido reconocidos como comuneros ante el registro agrario. Y sobre todo han participado en tequios para la reforestación. Entonces, ¿cuál es el significado de las áreas reforestadas en San Juan Tepozcolula? Parte de la organización comunitaria es el tequio. El tequio, retomando aquí a Velázquez, es el trabajo que se otorga en beneficio del pueblo al que se pertenece. Retrocediendo un poco, dentro de la organización comunitaria, pues esta organización en San Juan Tepozcolula se principia por la división de su territorio en manzanas. Actualmente, San Juan está dividido en 6 manzanas. Para la organización de las personas que integran estas manzanas, hay 3 cargos a ocupar, que es el jefe, el subjefe y el auxiliar de manzana, ¿no? Ya aterrizándolo en un plano más de los tequios para las reforestaciones, el jefe y el subjefe se encargaban de distribuir a los asistentes en grupos organizados en tareas muy específicas que iban desde acarrear los árboles, porque aquí tengo que aclarar que muchas veces ocupaban ya sea animales de carga o bien camionetas que dejaban en un punto específico la planta y de ahí pues su traslado era cargándolo como humanos, ¿no? También otras de las tareas consistían en hacer las cepas o plantar los árboles propiamente. El encargado de pasar lista y de ir por diligencias extraordinarias, pues era el auxiliar de manzana. Las características de los tequios para las reforestaciones fueron la comunicación, la cooperación y la convivencia social después del tequio. En este sentido, los entrevistados también distinguen cambios en la dinámica social en la realización del tequio, sobre todo después de la inserción de los pagos por jornales. Aquí los pagos por jornales es la realización de un empleo temporal, es decir, se destina un determinado número de plantas en un determinado tiempo, se tienen que plantar y ese tiempo, pues en lo que ocupan ese tiempo se les paga por hacer ese tipo de trabajo. Y aquí es cuando viene el significado. Del análisis de la matriz de contenido que ustedes pueden ver, demostró que los entrevistados han construido su conciencia hacia las reforestaciones, pero partiendo de los beneficios que identifican en ellas. Estas subjetividades se traducen en mecanismos los cuales apoyan a la dualidad que encierran las áreas reforestadas. Esto es que además de los beneficios ambientales que ellos perciben, estos mismos beneficios sirven de impulso a las aspiraciones de los habitantes y a su vez se traduce en el deseo de seguir reforestando, aunque en el largo camino de trámites, de papeles, de venir a la ciudad, de trasladarse, pues las autoridades comunales caen en la total desilusión y en la desesperanza, ¿no? Porque aparte de la burocracia, pues existen recortes al presupuesto federal que se otorga para la reforestación. Dentro de la diapositiva también ustedes pueden observar la tarjeta de valoración de la transformación del paisaje, donde el entrevistado dibuja 3
tres momentos en las reforestaciones. Cuando se inician las reforestaciones en la actualidad y cómo ellos se proyectan en un futuro. Que, que aquí bueno, si ustedes leen un poco los datos que se presentan, ellos perciben la adaptación cuando, o bueno, ellos enlazan la adaptación cuando invitan a su familia a participar al tequio, cuando ellos quieren seguir reforestando para que no se siga erosionando su territorio y además para ayudar al planeta y a su descendencia, sobre todo porque las reforestaciones cubren parte importante de pues, sus necesidades de supervivencia y de bienestar. Y además perciben esa transformación del paisaje cuando ellos indican que se ve más verde, se ven manchones verdes bonitos, donde antes nada más se veía pelado, es decir, donde antes nada más se veía el tepetate, el tipo de suelo que cubre pues los cerros. En cuanto a la transformación del paisaje, se presentan dos imágenes satelitales, una correspondiente al año 2012 y otra al año 2020. Como ustedes pueden observar, también están marcados los sitios de muestreo donde se levantaron datos dasométricos, que estos incluyen alturas promedios, copas del arbolado y diámetros. En este sentido, aquí se muestran 6 sitios, nada más que el sitio 2 y el sitio 3 pues están trasladados por la cercanía, pero a simple vista ya se ve el cambio de cobertura de copa del arbolado en los sitios. Las especies utilizadas para las reforestaciones, que además fueron identificadas a nivel de sitios de muestreo, pues son el Pinus oaxacana y el Pinus greggi. Además, en los recorridos que se hicieron junto con las autoridades comunales, pues las reforestaciones se hicieron por medio de tequios y de pago por jornales. Ya a nivel de sitios de muestreo, esta es una vista actual de las reforestaciones mayores a 10 años. Se encuentra que se van primero relacionando con los datos de las entrevistas cualitativas de la siguiente manera. Al calcular el aumento en la copa del arbolado, se estimó que hay una cobertura del 80%, lo cual alude a algunas expresiones como es que ahora ya se ve más verde, siguiendo con el aumento promedio de la materia orgánica que es del 1% y el promedio de locochal que es de 3 centímetros, que disculpen. La materia orgánica es de 1 centímetro y el promedio de locochal es de 3 centímetros, lo cual se relaciona con el cambio de coloración que ellos perciben en la tierra, cuando se refieren a expresiones como ahora la tierra es más negrita, donde antes se veía blanco. Cuando se asocia esto de la atenuación de cárcavas respecto a este punto, la vegetación asociada promedio de pastos es del 80% y el promedio de hierbas es del 20%. Cuando los entrevistados, y esto se relaciona perfectamente cuando los entrevistados refieren a que ya no se ven esos caminos donde va el agua cuando llueve, es decir, las cárcavas, cómo se va el suelo fértil, ¿no? El poco suelo fértil que existe todavía. Y en la diapositiva pues, se muestran algunas imágenes que se tomaron dentro de las áreas reforestadas para que también se viera la transformación. Por desgracia, no existe un archivo fotográfico a nivel de sitios de muestreo porque, pues bueno, en las comunidades es muy difícil, o era hasta hace un tiempo, era muy difícil conseguir pues equipo que permitiera documentar toda esta transformación. Porque aparte las comunidades, si bien reforestan porque saben que hacen bien al planeta, todavía no formaban
bien esa conciencia. La tenían, pero a raíz de los beneficios que ellos perciben, pues van dándole más peso a lo que es la reforestación. Dentro de las reflexiones finales, la organización comunitaria es la fuerza precursora para conseguir el éxito o el fracaso de cualquier tipo de acciones desarrolladas en la comunidad. Las dinámicas sociales dentro de las comunidades se van influenciadas por factores externos. Los individuos viven, conviven y asumen su territorio con acciones que ayudan a la restauración del mismo y además exteriorizan la reflexividad que tienen en relación con la naturaleza. Y bueno, en las fotografías pues se ven los conos del Pinus greggii y la elaboración, aquí están marcando en los mapas las áreas reforestadas. Y bueno, esa es toda la exposición. Muchas gracias. Y si tienen preguntas, dudas, por favor. Gracias, Anabel. Excelente tu presentación. Si quieres, puedes dejar de compartir la pantalla para que nos podamos ver y dialogar un rato sobre tu presentación, esta experiencia de aplicación de desarrollo comunitario a este objetivo de cuidado del medio ambiente, de reforestación, muy interesante. A mí me surgió una primera pregunta, de alguna manera ya lo habíamos abordado. ¿Qué beneficios ha tenido la comunidad después de la reforestación? ¿Qué se ve ahí como beneficio concretamente? Porque claro, una cosa es trabajar, hacer que se reforeste, pero ¿qué aprecian las personas como beneficio directo para ellos? Es una pregunta para partir. Ok, bueno, independientemente de los beneficios ambientales que ellos perciben, pues algunas de las experiencias de los entrevistados señalan que el mayor beneficio que han obtenido Parece que tenemos... lo que domina es el encino, el género Quercus, ¿no? Introducen de alguna u otra forma pues especies no tan exóticas porque son de Oaxaca, el Pinus oaxacana y el Pinus greggii, que está un poquito más delegado a lo que es el centro, aunque ya son especies que están adaptadas aquí, pero pues ellos lo perciben como exóticas. En sus descripciones ellos decían es que antes ocote, porque aquí le dicen ocote no había pero encino, ¿no? Y el encino le ha dado nombre a algunos de nuestros parajes, ¿no? Que los parajes son pequeños territorios, como barrios. Entonces, ese es uno. Y otro rasgo que se distingue es que, bueno, es que aquí las metas de los programas gubernamentales no empatan también con las necesidades que tienen en las comunidades. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, al referirse de la especie que están plantando principalmente el Pinus greggii, dice es que esa madera a nosotros no nos sirve. Por ejemplo, si queremos construir una casa, su madera es débil y no va a aguantar. Entonces nosotros no podemos darle un provecho más, ¿no? O, sí, pues sacar provecho, pero en el buen sentido, porque aquí también se entiende que ellos como comunidad tienen la pericia de marcar normas de qué árboles se pueden cortar, dónde se pueden cortar y qué cantidad sobre todo, ¿no? Mediante sus reglamentos internos. Perfecto, muchas gracias. Tenemos levantada la mano de Jeremy y también de Howard. Cualquiera de los dos que quiera. Jeremy. Howard primero, mejor. Howard, te escuchamos, hay que activar el micrófono. Sí, Sí, habla Howard, pero activa el micrófono con el icono a tu izquierda abajo. Tiene que hacer un mute con el icono que dice mute abajo a la izquierda.
Ahora sí. Perfecto. Me pregunta si se puede conseguir la grabación. La misma grabación que nos mostró, si es posible conseguirlo. Las diapositivas. Sí. Ah, sí, claro que sí. Se las hago llegar. Solo me pasan su correo y por supuesto. A lo mejor a través de Víctor lo podemos conseguir. Ah, ok. Sí, no hay ningún problema. Encantado. Ahí se las puedo hacer llegar. Okay. Okay, gracias. Gracias. Ok. So, yo tenía una pregunta. So, los beneficios de la reforestación me parece obvios y lo destacaste bien en tu presentación. Pero la parte que a mí me interesaba más de ver es, uno, cuando se dice de reforestar, hay que decidir de un lugar y sacrificar, entre comillas, un lugar donde se va a reforestar. Pero dos, a largo tiempo, hay una tentación cuando va a faltar energía, cuando el precio del petróleo va a subir o algo como eso. La gente va a querer cortar madera para calentarse, para cocinar, para calentar su agua, para calentar su casa. Y va a ser un tema de sobrevivencia. Y se puede hacer de manera sustentable, más o menos. Pero yo era curioso sobre si instauraron un mecanismo de decisión y si es centralizado o colectivo. Porque eso es la parte que falta en mucha parte del mundo y en Chile en particular. Que si se deforestó mucho era por falta de un mecanismo y que a reforestar no hay que planificar un poco para evitar de repetir los errores del pasado. Te dejo hablar. Ok. Bueno, para la elección de los predios a reforestar, la Comisión Nacional Forestal tiene un reglamento. Este reglamento, pues, bueno, es que es mucho más atrás y tiene que ver mucho con los programas gubernamentales, ¿no? Porque para esto, la Comisión Nacional marca áreas prioritarias para la reforestación. O sea, no cualquier comunidad tiene acceso a ser beneficiario, ¿no? Okay. Y por ahí empiezan los filtros. Segundo, que los terrenos deben de tener una delimitación mínima de 5 hectáreas para que puedan ser candidatos a la reforestación. Y ya en un plano de elección colectiva, lo que hacen en las comunidades es que en la Asamblea General de Comuneros, porque ese es el máximo órgano a nivel comunal, aquí también interviene un poco el sistema agrario, porque no todos son reconocidos como comuneros. Es parte de la política agraria también, ¿no? Deben de tener cierta superficie, que si mal no recuerdo, ellos comentaban que eran 3/4 de hectárea para ser reconocidos como comuneros ante la reforma agraria aquí en el estado de Oaxaca. Solamente porque no entendí bien. La área mínima es de 5 hectáreas para ser candidatos, pero además para ser candidato hay que ser considerado como comunero y hay que tener 3/4 de hectáreas que están cultivados. No, es que, bueno, aquí el punto, ya que me pude dar a entender bien esto de compartir el terreno y la superficie, es que dentro del territorio de San Juan Tepozcolula, las tierras son comunales, no hay propiedad privada. Perfecto. Entonces, en la Asamblea General de Comuneros, pues ellos discuten qué paraje es el que se va a reforestar y sobre todo qué paraje es el que cumple esas 5 hectáreas y que también no haya como conflictos de límites con las comunidades colindantes y todo eso, pero es en colectividad en la Asamblea General de Comuneros donde se decide qué paraje se va a reforestar. Ok. Mi segunda pregunta era los mecanismos de decisión para quién puede cortar y cuánto puede cortar madera en el futuro.
Porque para evitar de tener que volver a reforestar en el futuro porque se cortó demasiado, por ejemplo. Ah, ok. Bueno, en este mecanismo de elección, yo cuando pregunté a los integrantes de las autoridades comunales que si tenían un reglamento de cómo van a regular el aprovechamiento que se tiene en sus áreas reforestadas, ellos me decían, bueno, sí, tenemos un reglamento, pero este reglamento es nuevo, porque estos bosques son nuevos para nosotros. Ni nosotros sabemos cómo va a funcionar, ¿no? Entonces ellos vuelven a la Asamblea General, donde ellos discuten que todos tienen derecho sobre la propiedad común del uso de los recursos de uso común, que es en este caso, ¿no? Pero aquí viene una cosa bien interesante, donde las autoridades discuten que si dan permiso para hacer el corte de, no sé, 2 árboles, la persona a la que se le concedió ese derecho para cortar tiene la obligación de plantar más árboles, tal vez 50, tal vez 20, o sea, todavía no definen esa cantidad. Y también establecen periodos en los cuales pues tienen derecho a hacer el corte de los árboles, porque bueno, esto tiene que ver más como con funciones de reproducción, porque también lo que se busca en la reforestación es que se vaya formando materia y pues con ello la regeneración secundaria de la aparición de otras especies dentro de las áreas reforestadas. Ok, muchas gracias. Luis. Anabel, muchas gracias por tu presentación. Yo tengo 2 preguntas que quisiera hacerte. Una es, ¿quién decide qué árboles se plantan? Okay. ¿Cómo es la decisión de plantar tales variedades de árboles? Y la segunda pregunta es, ¿cómo se realiza concretamente el tequio? O sea, ¿cómo participa la gente? Si participan trabajando, si lo hacen hombres, mujeres, si tienen horarios, si es los fines de semana, concretamente cómo se realiza la actividad. Ok, respondiendo a su primera pregunta de quién decide y quién da la planta, pues es la Comisión Nacional Forestal. Aquí yo dentro de mi concepción le digo que es la madre de todos los programas forestales, ¿no? Y ellos deciden qué plantas y qué variedad se les da, ¿no? Ya he tenido la oportunidad de asistir a varias reuniones donde están los delegados y los representantes de CONAFOR, y esa es muchas de las inquietudes que hasta ahorita están lanzando los comuneros, ¿no? Los comuneros, porque dicen, ¿por qué me están dando esto? Si esto antes no había en mi territorio, ¿por qué no me dan especies nativas? Y hasta este sexenio es donde hay un programa que se llama Sembrando Vida, y en el cual también entrevistan a las personas de la comunidad con qué especies quieren que se reforeste, ¿no? Y entonces ellos dicen, pues es que a mí me sirve más un encino, que yo sé cómo es su manejo, que yo sé cómo es su cuidado y sé en qué partes también se da y cómo, ¿no? Aunque esto también tiene que ver mucho con la recolección de germoplasma y el cuidado, sobre todo, que se tienen en los viveros de CONAFOR. Y la segunda es cómo es el tequio, ¿verdad? ¿Cómo se organiza? Bueno, la organización se da desde que se juntan para decidir qué predio se va a reforestar, cuándo llega el técnico forestal, porque hasta eso el análisis y la propuesta para integrar la documentación, para hacer los recorridos de reconocimiento y todo eso, se llevan a cabo mediante un asesor técnico forestal. Este asesor técnico forestal tiene que estar certificado por CONAFOR para hacer el trámite, ¿no? Desde ahí se organiza la comunidad para recibir al técnico forestal. Después, ya que
en el supuesto que fue asignado el apoyo, la comunidad, en este caso, bueno, los representantes de las autoridades comunales se trasladan aquí a la ciudad de Oaxaca para entregar la documentación, firmar los convenios, asistir a un taller en el cual se les explica cómo van a plantar los árboles, y cuál va a ser como la estrategia a seguir ya en campo, y ya llegando al día del tequio, o bueno, ya que recolectan toda esta información las autoridades comunales, ya se llegan otra vez nuevamente ante la asamblea comunitaria y en reunión empiezan a explicar, ¿no? ¿Qué día se va a llevar a cabo la reforestación? Principalmente son los fines de semana, donde los entrevistados atañan que es el sábado o el domingo, que es cuando tienen menor carga de trabajo y cuando ellos destinan ese día para su servicio a la comunidad, ¿no? Ya en la reunión acuerdan la hora, el lugar donde se van a reunir, que principalmente era el Palacio Municipal, cómo van a acarrear la planta, porque para el acarreo, para el traslado de aquí de la ciudad de Oaxaca o del vivero de donde se tenga la planta y llega a la comunidad, por lo general siempre lo van y lo depositan en el Palacio Municipal. Y de ahí, pues la comunidad con sus medios moviliza el acarreo de la planta a donde se tenga que reforestar. La participación en cuanto a la reforestación incluye niños, mujeres, hombres, ¿no? Ellos hacían una puntualización, bueno, los entrevistados hacían una puntualización muy importante en la que decían que ellos no distinguen actividades por género. O sea, si las mujeres querían hacer cepas, pues sin problemas. Que si las mujeres querían ayudar a cocinar, también, que si los niños querían acarrear plantas o plantar los árboles, no había ningún problema. O sea, ellos son muy abiertos en ese aspecto. A ver, una consulta, discúlpame, que previamente quería hablar con Howard. Yo tengo una pregunta más general. Yo sé, por lo menos tengo la impresión que antes en México hubo muchos comuneros, que antes de los años 80 como 25% de la tierra estaba en tierras comunes y que esto fue bajado. Hubo mucha tierra privatizada. Ustedes en Oaxaca todavía tienen comuneros que tienen la tierra en común. Ustedes son bichos raros que de unos pocos comuneros que quedan, como aquí en Limache tenemos unos comuneros, pero es una cosa casi insólita en Chile, pero existe. O hay en otras partes de México general, sigue una cantidad considerable de comuneros que son dueños en común de tierras. Bueno, ese es un aspecto más que tiene que ver con la política agraria, los regímenes de propiedad que se dividen aquí, hasta donde tengo entendido, en México, que es propiedad privada, propiedad comunal y propiedad de ejidos. En comunal y en ejidos, al regirse por sistemas normativos indígenas, ellos tienen pues gran derecho a la elección de cómo manejan su territorio. Sin embargo, pues ahorita con la inserción del capitalismo, pues ya se ve un poquito afectado porque hay muchas personas... ¿Ejidos todavía hay o han sido completamente eliminados los tejidos? Los ejidos. No, sí hay ejidos. Hay sí hay ejidos. ejidos. Sí, todavía. No tanto como antes, pero hay. Sí, la mayoría ya está cambiando el uso de suelo, ¿no? A propiedad privada. Pero depende. Hay algunos que fueron privados y después regresaron a ser ejidos otra vez. Eso, desde mi conocimiento, creo que depende
de la comunidad y O del sea, contrato pero que firmen. ha pasado, en algunas comunidades ha pasado No que tengo el sistema conocimiento de de... ejidos se achicó y después se agranda en alguna medida. Ok, supongo tiene que ver con el tipo de contrato y de lo normativo que tengan en su ejido, porque para las tierras comunales, por ejemplo, yo puedo pagar tequio, puedo pagar multas, puedo dar mi servicio en un cargo. Si yo quiero una pequeña porción de tierra en alguna comunidad, me la concede, pero siempre y cuando yo cumpla con un cargo o pagar ciertos tequios. No es cuestión de dinero, aquí es cuestión de ir y trabajar con ellos. Me dan esa pequeña porción, pero yo no puedo privatizar esa porción que me dan. El día que yo diga ya no quiero vivir en esta comunidad, la comunidad vuelve a recoger el espacio que me dio. Entonces, supongo que pasa lo mismo con los ejidos, donde el mismo ejido vuelve a reconocer la parte que se dio como parte del ejido. Gracias. Dijiste tú que el tequio es concebido, entendido como un trabajo que se otorga en beneficio de la comunidad en la que se vive. Sí. Entiende que culturalmente también se trata de por lo tanto, de un trabajo de carácter voluntario. La pregunta que me surge ahí es, ¿cómo afecta la inserción de un pago por jornales en la comunidad que ejecuta el tequio? Ok, bueno, pues desde mi perspectiva, nuevamente es en el deterioro de los lazos comunitarios, sobre todo ya aterrizándolo en un plano más cruel y también conjugándolos con el análisis de un libro que ahorita me viene a la mente, que es América Latina, Expansión Capitalista, Conflictos Sociales y Ecológicos. Esta tensión pues es un efecto de la expansión del capitalismo por medios que lastimosamente son pacíficos, pero son muy agresivos y además son permitidos, ¿no? Que justamente es como asalariar a las personas y mantenerlas, para mí, cautivas de ese pago, ¿no? Este deterioro de los lazos comunitarios, pues también es un factor que es tomado como un obstáculo para esa construcción de capital social comunitario que se asocia principalmente con la falta de participación comunitaria. Es decir, yo ya no quiero participar y no voy. Si no me pagan, yo no voy, ¿no? Además, esta falta de participación pues está ligada profundamente a experiencias como el individualismo y el paternalismo que se vive en estos tiempos actuales, ¿no? Y aquí viene un poquito a mi memoria, ya rescatando lo que me han dicho los entrevistados, que es cuando señalan que antes ellos iban a los tequios por gusto, por desarrollar una actividad, por compartir una inquietud que tenían pues varios pobladores, ¿no? Y también por la convivencia que se desata después de terminar el tequio, ¿no? Por el irse a tomar un refresco, por compartir un taco. Y ahorita la diferencia es que solamente hacen su trabajo como una jornada laboral y se van. O sea, ya no hay convivencia, ¿no? Y justamente aquí recuerdo que el doctor Luis me preguntó que si había un horario. El horario, por ejemplo, ellos iniciaban las jornadas desde las 7, las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, ¿no? Antes de los pagos. Después de los pagos ya se fue como más amoldando a un horario de trabajo de 9 a 3 y se acabó. Ya no hay convivencia, ¿no? Aquí también es necesario, se me hace muy necesario señalar que, bueno, en las comunidades aquí en Oaxaca es frecuente el compartir o el decir que vamos a compartir un taco, ¿no? Que es ofrecer algo, un aperitivo, algo ligero a las personas
dentro de la comunidad, ¿no? O sea, la base de la alimentación aquí en Oaxaca pues es la tortilla. Excelente. Yo tengo algunas preguntas más, pero quisiera saber si aquí, por ejemplo, Jeremy, Luis o quien esté quisiera aportar alguna otra reflexión o pregunta. ¿No? Yo, te- la reforestación, tú mencionaste el oxígeno y todo eso, pero hay varios proyectos a nivel mundial de bosque, no sé cómo traducirlo en español, pero de bosque de comida, de intentar de reforestar no solamente para el oxígeno, pero como una fuente de alimentación para la población. Y cuando uno recrea un bosque, también puede crear una fauna adentro de cual se puede prelevar para fuente de nutrición también. El tema de recortar los árboles, yo entendí un poco lo que tú dijiste, el protocolo de, bon, si tú cortas 2 árboles, tienes que replantar 4 o algo como eso, lo entiendo bien, pero creo que no se va a escalar bien. Si tú cosecha 20 manzanas, tiene que generar algo que va a generar 40 manzanas, no va a funcionar. Si tú matas un conejo para comerlo, tú tienes que dar comida a 20 conejos. Yo creo que los bosques, de nuevo, me falta la palabra exacta, pero los bosques nutritivos quizás sería una buena traducción. Es algo que se va a, que mucha gente avanza y que creo que es una muy buena idea y hay que ir en permacultura y todo eso, pero falta, las comunidades que se quieren crear basado en eso son completamente perdidas sobre cuál tipo de regla y cómo implementarlo para que sea sustentable el sistema humano basado en eso. Y no sé si han pensado en eso. Por tu respuesta, asumo que no, pero no quiero asumir. Te pregunto directamente. Ok, no, no han pensado en ello, porque como vuelvo a repetir, esto es nuevo para ellos, porque es cierto que las reforestaciones tienen hasta ahorita un desarrollo rescatable y quiero no ser despectiva con ese desarrollo no rescatable. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la Sierra Norte, hay pueblos mancomunados donde hacen un manejo forestal del bosque, ¿no? Pero esos bosques ya tienen muchísimo tiempo ahí, son, no sé, millones de años, ¿no? No es la misma convivencia o las mismas relaciones que ellos tienen con un bosque y que ya desde sus ancestros vienen viendo a estas personas que hasta apenas están viendo el fruto de las reforestaciones en el 2020, ¿no? Son bosques nuevos donde hay diámetros en el arbolado que van de 13, ¿no? Hay las plantaciones mayores de 10 años, principalmente en pinos oaxacana, pues ya son diámetros de 20, de 23, o sea, tampoco son la gran superficie reforestada, ¿no? De casi aproximadamente 9,000 kilómetros que cubre San Juan Tepozcolula, apenas se van reforestando 125 hectáreas. Entonces es realmente poco. Por eso ellos tienen como la concepción de mejor es cuidar, si te vamos a dar permiso, pero tienes que plantar, ¿sí? Y más o menos creo que lo que su comentario del bosque saludable o nutritivo es más como Sí. enfocado a la agroforestería. Sí, Ok, entonces, pero, o sea, los proyectos que hacen eso, y conozco solamente uno en Chile, pero creo que hay más, no busqué activamente, son a escala pequeña. Es de una comunidad de 20 familias que quiere hacer su proyecto de reforestación y hacerlo con técnicas de permacultura y de manera que la planta se combinen bien con los árboles y todo eso, y que producen un poco de comida para la colectividad, porque hacerlo para una familia es demasiado esfuerzo y demasiado desequilibrado y todo eso. Pero
Es the Tragedy of Commons, Ujú. cuando tiene algo en común y que cualquier persona lo puede usar y bueno, es un problema viejo. No pretendo que tenemos que tener una solución. Yo preguntaba si han planificado algo. Saber si se puede cortar un árbol o no es el acto más básico que hay que manejar y yo creo que lo que tú describes responde a eso. Pero hay muchos son más actos. Cortar una manzana, podemos decir que es Sí. negligible y no, y cosechar la mitad de la manzana del árbol o todas, no todos van a poder hacer eso. So hay que, sí, es un problema que se puede resolver comunidad por comunidad, pero yo conozco gente que intentaron de ponerla para escrito y que tenía el miedo de reinventar la rueda. Entonces, si hay un template que la gente puede copiar y adaptar a cada comunidad, yo creo que sería un aporte positivo. Y como no conozco tal template, te preguntaba por si acaso tú conocías uno, pero está completamente razonable si dice que no. Pero no, cuando te hablo de agroforestal, hay empresas que hacen eso y obviamente que ellas son centralizadas, un sistema de decisión centralizado y no tiene este problema, porque al final van a cosechar toda la manzana y venderla a tal precio y tiene que reinvertir la plata en el bosque para que sea sustentable la compañía en el largo tiempo, pero es un sistema de decisión centralizado. Y eso no tiene este problema, pero cuando es una comunidad tal que lo que tú describes con los comuneros, yo creo que el problema, yo tengo la intuición que el problema es distinto. ¿Me entiende la distinción entre los dos, entre el sistema agroforestal de una empresa o de un estado o de una municipalidad Ujú. y un sistema distinto que sería una comuna de gente? Pero quizás hablo demasiado. Víctor, tú tienes que pararme cuando hablo demasiado. De entusiasmo por el tema. Yo tengo una última pregunta por parte, pregunta reflexión, que me surge a propósito del carácter voluntario del trabajo que se da. Ok. El concepto que normalmente con el cual se asocia este trabajo voluntario, que es como esto de trabajar improvisadamente. ¿Cómo se relaciona esto del trabajo voluntario, lo que se entiende por trabajo improvisado, y un trabajo más bien planificado? ¿Sí? Y lo asocio con este tema de consultarte cuál es la motivación que tiene la comunidad para seguir reforestando después. ¿Qué lo impulsa? ¿Se logra organizarse? ¿Se genera desarrollo cultural a partir del técnico, por ejemplo? Bueno, más o menos lo puedo aterrizar así, que lo comunitario es como la pregunta que usted me había hecho desde un principio, ¿no? ¿Cómo lo comunitario ha sobrevivido desde tiempos ancestrales hasta ahorita, ¿verdad? Bueno, pues esto tiene que ver también con la parte de la cosmovisión que tienen las comunidades indígenas, principalmente en estados donde pues se tiene una carga indígena muy fuerte, como es el estado de Oaxaca. Hay una autora que se apellida Barabás, que detalla que los pueblos indígenas actuales tienen la concepción humanizada y sociomorfa del cosmos. Esto es que coinciden al universo, a la naturaleza y a la sociedad como semejantes y ven en esta relación una reciprocidad equilibrada. Es decir, por ejemplo, en algunas comunidades aquí en el estado de Oaxaca, al sembrar sus terrenos de cultivo, pues ofrecen alimento a la madre tierra, cosa que pues en las grandes ciudades ya no nos percatamos de eso, ¿no? Además, si profundizamos ya en los orígenes como tales del tequio, pues el tequio era un tributo que impusieron durante la colonia española para pagar tributo pues a los colonos, ¿no? Y esta práctica pues ha sobrevivido hasta el día de hoy, sobre todo pues, por las tradiciones indígenas que se viven aquí en Oaxaca, y el tequio es un componente esencial del sistema normativo indígena, que, bueno, existen investigaciones que detallan que más que el 80% de las aportaciones, ya sean en especie, en dinero,
en tiempo y sobre todo en trabajo en las comunidades es por parte de los habitantes y que el resto 20 proviene del gobierno federal y del gobierno municipal, ¿no? Y ya desde mi juicio y de lo que he visto y de lo que he vivido, el tequio ha sobrevivido también y también se ha adaptado a esta actualidad porque los que desempeñan un cargo o colaboran en los tequios les da un reconocimiento dentro de su comunidad y además refuerza su sentido de pertenencia. No es lo mismo, yo lo he vivido cuando entrevisto a las personas, no es lo mismo que me digan, ah, sí, es que fuimos a reforestar, a que me cuenten, no, es que en la reforestación hubo esto, hubo lo otro y acá. Y si bien existen conflictos o problemas, pues buscan ellos la forma de mediar. En cuanto a la otra parte de la respuesta, ¿cuál es la motivación de las comunidades para seguir reforestando? Pues los signos que dan los datos empíricos que he recolectado son el sentimiento de reciprocidad para el ambiente y el sentido de responsabilidad que dejan ver los entrevistados al decir, no sé, en frases muy sencillas que pueden ser subjetividades, pero que relatan una de las realidades que tiene la comunidad, ¿no? Cuando ellos indican, es que hay que darle un empujoncito a la naturaleza porque ella sola no puede. Y ella nos provee de alimento y nos da cobijo, ¿no? Es decir, ayudar a la protección y regeneración de las áreas erosionadas con acciones de reforestación o también en cuanto al control de pastoreo. La otra de las características que tiene la región de la Mixteca Alta son los hatos de caprino principalmente, ¿no? Y muchas personas identifican como a esta actividad como la que también detonó, aparte de la topografía, los niveles tan altos de erosión que se tienen en esta región. Y bueno, no sé si quedó claro, si me expresé bien. Sí, perfecto, súper interesante. Bueno, hemos tenido un conversatorio muy interesante con esta experiencia de desarrollo y aplicación de una tradición cultural como el tequio que nos ha presentado Anabel. Súper interesante los comentarios de todos, incluyendo también los de Natalia Gárate, que ha escrito algunos ahí en el chat, con los cuales coincidimos, por supuesto, la relevancia que tiene el desarrollo local, pero incluyendo a las personas, la protección del medio ambiente, pero incluyendo los saberes de la comunidad, parecen ser claves para poder trabajar en estos desafíos que son de la protección del medio ambiente, pero también la protección del tejido social y comunitario que ahí se puede estar generando. Es que no hay más comentarios y consultas. Agradecerte, Anabel, nuevamente por Muchas gracias. tu disposición y por haber compartido este conocimiento, esta novedad, este aspecto que puede resultar interesante de conocer y profundizar. Tal vez preguntarte dónde poder acceder a más información sobre este conocimiento. Bueno, ahorita las publicaciones, por efectos de la pandemia y también porque me falta la recolección de más datos que sustenten mejor la investigación, pues están pausados. Hasta el momento no he tenido la oportunidad de publicar un artículo científico y solamente he tenido participaciones en congresos o en conversatorios, ¿no? Pero pues el poco material que vaya generando, pues se lo voy a hacer llegar poco a poco. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a todos los presentes, los asistentes y a quienes nos vieron también en este conversatorio. Recordarles que todo este material está disponible en el canal de Universitas Nueva Civilización en YouTube. Y también en el sitio del Congreso, www.congresonuevacivilización.cl. Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima, hasta el próximo conversatorio. Ya les vamos a estar contando qué actividades tenemos programadas para dentro del mismo noviembre. Así que un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, Anabel. Cuídense. Muchas gracias. Cuídense mucho.
Igualmente, que estén bien. Hasta luego.